En las horas finales del 30 de agosto de 1997, un Mercedes negro atravesaba las calles de París a velocidad mortal. Dentro, una mujer rubia se aferraba al asiento trasero mientras las luces de los paparazzi se convertían en estrellas fugaces tras los cristales. Diana Frances Spencer, princesa de Gales, no sabía que estaba a punto de cumplir una profecía de 500 años. Su sangre se derramaría en el asfalto parisino, no por accidente, sino como el último tributo de una maldición que había perseguido a su linaje desde los tiempos de Enrique VIII. El mundo lloraría a la princesa del pueblo, pero nadie comprendería la verdad. No había muerto una plebeya que conquistó la realeza por amor. Había muerto la última heredera de los Tudor, la descendiente de todas las mujeres que Enrique VIII había intentado borrar con el hacha del verdugo. Su cuerpo destrozado en el túnel del alma no era solo una tragedia moderna. Era el cierre de un círculo iniciado en 1514, cuando otra mujer Tudor desafió el poder real y desató una maldición que devoraría generaciones. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Diana contaba una historia que nadie supo leer. Sus manos delicadas llevaban las mismas líneas que Lady Jane Grey, la reina de 9 días, decapitada a los 16. Sus ojos azules reflejaban la tristeza de Catherine Grey, quien murió en prisión por casarse sin permiso real. Su sonrisa melancólica era la herencia de Mary Grey, la última hermana Tudor que sobrevivió en el olvido y la humillación. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a una época donde el amor era traición y la felicidad, delito de Estado. La historia comenzó en 1514, cuando Mary Tudor, hermana menor del rey Enrique VIII, era la joya más codiciada de Europa. A los 18 años, poseía esa belleza devastadora que combinaba la elegancia francesa con el fuego inglés. Su cabello dorado caía como cascadas de oro líquido, y sus ojos verdes brillaban con una inteligencia que incomodaba a más de un cortesano. Era, según los embajadores, la mujer más hermosa del reino, después de la reina. Enrique VIII la había prometido sucesivamente al archiduque Carlos de Austria, al delfín de Francia y al duque de Saboya. Mary era moneda de cambio en el tablero diplomático europeo, un útero decorado con seda que debía producir alianzas, no felicidad. Su cuerpo no le pertenecía desde el día en que nació. Era propiedad de la corona inglesa, destinado a servir los intereses del reino. Pero Mary Tudor tenía un defecto fatal: poseía voluntad propia. En octubre de 1514, zarpó hacia Francia para casarse con el anciano rey Luis XII, un hombre de 52 años, aquejado de gota, diabetes y una úlcera que supuraba constantemente. El matrimonio político se consumó en Abbeville, entre gemidos de dolor del rey moribundo y lágrimas silenciosas de la joven reina. Mary había aprendido la primera lección de las mujeres Tudor: el deber siempre duele. Luis XII murió 3 meses después, dejando a Mary viuda a los 19 años. Pero la libertad duró poco. Su hermano ya planeaba su siguiente matrimonio político cuando Mary cometió el acto que condenaría a sus descendientes. Se casó por amor. Charles Brandon, duque de Suffolk, era todo lo que un rey no debía ser: encantador, aventurero, pobre de origen y fatalmente atractivo. Era el mejor amigo de Enrique VIII, su compañero de justas y cacerías, pero también su súbdito. Cuando se casó en secreto con Mary en París, en febrero de 1515, no solo desafió la autoridad real, firmó la sentencia de muerte de todos sus futuros descendientes. Enrique VIII estalló en cólera. Su hermana había preferido el amor a la política, el corazón a la corona. La perdonó después de meses de súplicas y el pago de una multa astronómica, pero algo se rompió para siempre
en el alma del rey. Desde ese día, Enrique desarrolló una obsesión enfermiza con controlar los matrimonios de su familia. Y cuando Mary murió en 1533, en su lecho de muerte, murmuró una profecía que aterró a quienes la escucharon. La sangre Tudor reclamará lo que es suyo, aunque tenga que esperar 500 años. Sus palabras se cumplirían con exactitud quirúrgica. Frances Brandon, hija de Mary Tudor y Charles Brandon, heredó de su madre la belleza, la voluntad férrea y algo más siniestro, la maldición de desafiar el poder. Se casó con Henry Grey, marqués de Dorset, y tuvo 3 hijas que pagarían con sangre las decisiones de sus ancestros, Jane, Catherine y Mary Grey. Lady Jane Grey nació en 1537, durante los años más sanguinarios del reinado de Enrique VIII. Desde niña mostró una inteligencia prodigiosa. Hablaba latín, griego, francés e italiano con fluidez. Traducía textos de Platón y debatía teología con eruditos de Oxford. Pero en un reino donde las mujeres inteligentes eran peligrosas, su brillantez se convirtió en condena. A los 15 años, Jane fue obligada a casarse con Guilford Dudley, hijo del ambicioso duque de Northumberland. No hubo cortejo romántico, solo cálculos políticos. Su cuerpo delgado y frágil fue entregado a un joven que la trataba con la misma pasión que se dedica a revisar inventarios. El matrimonio se consumó sin alegría, entre lágrimas y resignación. Jane había aprendido que el amor era un lujo que las mujeres Tudor no podían permitirse. Cuando Eduardo VI murió en 1553, los conspiradores proclamaron reina a Jane para impedir que la católica María I subiera al trono. La joven de 16 años fue coronada en la Torre de Londres el 10 de julio, pero su reinado duró exactamente 9 días. María I reconquistó Londres con apoyo popular, y Jane pasó de reina a prisionera en menos tiempo del que tarda una herida en cicatrizar. El juicio fue una farsa. Jane fue condenada a muerte por alta traición, junto con su esposo. Se le ofreció la vida a cambio de convertirse al catolicismo, pero la joven se negó. Prefería morir como protestante que vivir como hipócrita. Era una Tudor hasta el final, orgullosa, terca, incapaz de doblegar su voluntad ante el poder. La ejecución se fijó para el 12 de febrero de 1554. Jane pasó sus últimas horas escribiendo cartas de despedida con letra temblorosa pero firme. A su hermana Catherine le escribió: «La muerte es dulce para quienes tienen conciencia limpia». Pero su verdadero mensaje estaba en la última línea: «Que nuestra sangre sea semilla, que nuestros nombres no se olviden». El verdugo llegó al amanecer. Jane llevaba un vestido negro de terciopelo, como correspondía a una reina que iba a morir. Caminó hasta el cadalso con paso firme, rezó en voz baja y se arrodilló ante el tajo. Cuando el hacha cayó, la primera gota de sangre Tudor se derramó sobre la madera. No sería la última, pero la maldición apenas comenzaba. Catherine Grey, hermana de Jane, heredó no solo la belleza familiar, sino también la incapacidad de obedecer. En 1560 se casó en secreto con Edward Seymour, conde de Hertford, sin pedir permiso a Isabel I. La reina, celosa y paranoica, consideró el matrimonio una conspiración para usurpar su trono. Catherine fue encerrada en la Torre de Londres, donde dio a luz 2 hijos en prisión. Las condiciones del encierro eran inhumanas. Catherine vivía en una celda húmeda, sin calefacción ni ventilación adecuada. Su salud se deterioró rápidamente. Desarrolló tuberculosis, perdió peso hasta parecer un espectro y sufría de depresiones profundas. Los carceleros informaban que pasaba horas llorando y murmurando el nombre de sus hijos, a quienes apenas podía ver. Murió en 1568, a los 27 años, en su prisión de la Torre. Su cuerpo fue encontrado en posición fetal,
como si hubiera intentado protegerse del frío y la desesperación hasta el final. En su mano apretaba un mechón de cabello rubio, lo único que le quedaba de su hijo mayor. Mary Grey, la hermana menor, aprendió de las tragedias de Jane y Catherine, pero no pudo escapar de su herencia. Jorobada y de baja estatura, fue considerada la menos peligrosa de las hermanas Tudor, pero en 1565 cometió el mismo error familiar. Se casó por amor con Thomas Keys, un plebeyo que servía como portero en palacio. Isabel I la condenó al destierro perpetuo en Aldersgate, una mansión fría y sombría donde Mary pasó los últimos años de su vida en soledad absoluta. No podía recibir visitas, no podía escribir cartas, no podía abandonar la propiedad. Su esposo murió sin volver a verla, y ella se consumió lentamente entre libros y recuerdos, la última de las hermanas malditas. Murió en 1578, a los 33 años, sin descendencia conocida, o al menos sin descendencia oficial, porque los Tudor supervivientes habían aprendido a esconderse, a mezclarse con familias menos peligrosas, a sobrevivir en las sombras de la historia, y durante siglos esa sangre maldita siguió fluyendo por las venas de la nobleza inglesa, esperando el momento de reclamar su lugar. La historia oficial afirma que el linaje Tudor se extinguió con la muerte de Mary Grey en 1578. Pero las genealogías oficiales mienten por conveniencia política. La verdad es que varios descendientes ilegítimos de la línea Brandon Tudor sobrevivieron, mezclándose con familias de la pequeña nobleza para escapar de la persecución real. La sangre Tudor llegó a los Spencer a través de matrimonios estratégicos y alianzas cuidadosamente ocultadas. Durante el siglo XVII, cuando los Stuart ocupaban el trono inglés, los descendientes Tudor se refugiaron en propiedades rurales como Althorp, donde criaron ovejas, administraron tierras y esperaron tiempos mejores. Nadie sospechaba que en esos salones decorados con tapices antiguos latía el corazón de una dinastía que había gobernado Inglaterra. Los Spencer cultivaron la imagen de nobleza terrateniente, discreta y leal a la corona. Generación tras generación, las mujeres Spencer llevaban nombres que recordaban discretamente su herencia: Frances, Jane, Catherine, Mary. No era casualidad, era memoria ancestral, preservada en susurros y transmitida de madres a hijas como un secreto peligroso y sagrado. Edward John Spencer, octavo conde Spencer y padre de Diana, conocía perfectamente la genealogía familiar. En su estudio de Althorp, guardaba documentos que rastreaban la línea Tudor hasta Mary Brandon, pero nunca habló abiertamente de esa herencia. Sabía que algunos secretos familiares es mejor mantenerlos enterrados. Cuando nació Diana Frances Spencer, el 1 de julio de 1961, su padre eligió cuidadosamente sus nombres. Diana, por la diosa cazadora que nunca se sometió a ningún hombre. Frances, por Frances Brandon, madre de Lady Jane Grey y abuela de todas las tragedias Tudor. El segundo nombre no era homenaje casual, era reconocimiento ancestral. Desde niña, Diana mostró los rasgos característicos del linaje Tudor. Tenía la misma cabellera rubia dorada de Mary Tudor, los ojos azules penetrantes de Jane Grey y, sobre todo, esa mezcla fatal de belleza, inteligencia y voluntad inquebrantable que había condenado a sus ancestras. También heredó algo más siniestro: la incapacidad de someterse completamente al sistema real. Su infancia en Althorp transcurrió entre ecos de fantasmas Tudor. Jugaba en los mismos salones donde sus ancestras habían planeado matrimonios prohibidos. Corría por jardines donde otras mujeres Spencer habían llorado por amores perdidos. Sin saberlo, estaba absorbiendo siglos de rebeldía femenina, preparándose para repetir los errores que habían costado tantas vidas. A los 16 años, Diana era la imagen perfecta de una heredera Tudor. Alta, elegante, tímida en público pero feroz en privado.
Tenía esa sonrisa melancólica que caracterizaba a las mujeres de su linaje, como si presintiera que la felicidad sería siempre esquiva. Y tenía algo más, el presentimiento de que su vida estaría marcada por la tragedia. No se equivocaba. El 29 de julio de 1981, en la Catedral de San Pablo, se celebró lo que los medios llamaron la boda del siglo. 700 millones de personas en todo el mundo contemplaron cómo Diana Frances Spencer, de 20 años, se convertía en princesa de Gales al casarse con Charles Philip Arthur George, heredero al trono británico. Lo que nadie sabía es que estaban presenciando la reunión de las dos ramas Tudor, después de 500 años de separación. Carlos descendía de Margaret Tudor, hermana mayor de Enrique Obeypolm, que se había casado con Jaime IV de Escocia y había fundado la línea real escocesa. Diana descendía de Mary Tudor, la hermana menor que había desafiado al rey, casándose por amor. Las dos ramas de la familia, que Enrique VIII había intentado controlar, finalmente se unían en matrimonio, completando un círculo genealógico iniciado en el siglo XVI. Pero las maldiciones familiares no se curan con ceremonias, se alimentan de ellas. Desde la primera noche, el matrimonio estuvo condenado. Carlos, educado en la rigidez emocional de la casa de Windsor, no sabía cómo manejar a una mujer Tudor. Diana había heredado de sus ancestras la necesidad de amar y ser amada incondicionalmente, pero se había casado con un hombre incapaz de entregar su corazón. Ya estaba enamorado de Camilla Parker Bowles desde antes de la boda, y el matrimonio real era solo un deber dinástico que cumplir. Diana descubrió la infidelidad durante la luna de miel. Encontró fotografías de Camila en el camarote de Carlos, gemelos con las iniciales C y C entrelazadas, cartas de amor escritas con letra que no era la suya. En ese momento, la joven princesa comprendió que había repetido exactamente la misma historia que Mary Tudor. Había sido entregada como mercancía a un hombre que amaba a otra. La diferencia era que Diana vivía en el siglo XX, con cámaras de televisión registrando cada gesto, cada sonrisa forzada, cada lágrima disimulada. Su tragedia no se desarrollaría en el silencio de un palacio medieval, sino bajo la mirada implacable de los medios de comunicación. El mundo entero sería testigo de cómo se desmoronaba una princesa Tudor. Los primeros años fueron una actuación perfecta. Diana aprendió a sonreír cuando quería llorar, a saludar elegantemente cuando quería gritar, a sostener la mano de Carlos durante los actos oficiales, cuando sabía que por las noches él telefoneaba a Camilla. Era la heredera perfecta de siglos de mujeres Tudor que habían fingido felicidad mientras morían por dentro. Pero la sangre Tudor tenía memoria, y Diana comenzó a rebelarse de formas que escandalizaron a la casa real. Abrazaba a enfermos de SIDA cuando el protocolo prohibía el contacto físico. Visitaba campos de minas en Angola cuando las princesas debían limitarse a inaugurar hospitales. Hablaba públicamente de su depresión y su bulimia cuando la realeza británica mantenía el silencio como religión. Cada acto de rebeldía era un eco de Mary Tudor desafiando a su hermano, de Jane Grey negándose a convertirse al catolicismo, de Catherine Grey casándose por amor contra la voluntad real. Diana no podía evitarlo. Era genéticamente incapaz de someterse completamente al sistema que la había comprado. El divorcio se anunció oficialmente en 1996, después de años de guerra fría matrimonial. Diana perdió el tratamiento de Su Alteza Real, pero mantuvo el título de Princesa de Gales. La Casa Real intentó aislarla, quitarle influencia, convertirla en una figura decorativa sin poder. Exactamente la misma estrategia que habían usado contra las hermanas Grey 400 años antes. Pero Diana tenía algo que sus ancestras no tuvieron: los medios de comunicación modernos. Cada aparición pública se convertía en un acto de desafío. Cada entrevista
en una declaración de guerra contra el establishment. Su famosa frase, «Éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado», fue el equivalente moderno a Jane Grey, negándose a traicionar sus principios en el cadalso. La Casa Real comprendió que Diana era más peligrosa libre que casada. Una princesa divorciada, popular, independiente y con sangre Tudor era una amenaza existencial para la monarquía británica. Y las amenazas existenciales en la historia de los Tudor siempre se resolvían de la misma manera, con muerte. La madrugada del 31 de agosto de 1997, Diana salió del Hotel Ritz de París, acompañada de Dodi Al-Fayed, su nueva pareja. Habían cenado juntos, habían paseado por la ciudad, habían hablado de planes futuros. Diana llevaba un anillo en el dedo que no era el de compromiso que el mundo esperaba, sino algo más poderoso: la sensación de haber encontrado finalmente un hombre que la amaba por sí misma, no por su título o su utilidad política. Por primera vez, desde su matrimonio fallido, Diana Frances Spencer sonreía como una mujer libre. No sabía que estaba viviendo sus últimas horas como descendiente Tudor. El Mercedes negro que los transportaba era conducido por Henry Paul, un empleado del hotel que había bebido más de la cuenta y consumido antidepresivos. En el asiento trasero, Diana y Dodi intentaban escapar de la jauría de paparazzi que los perseguía en motocicletas, fotografiando cada gesto, cada beso, cada momento íntimo. Era la cacería final. Los medios que habían creado el mito de Diana ahora la devoraban como bestias hambrientas. A las 12:23 de la madrugada, el Mercedes entró en el túnel del alma a 120 kilómetros por hora. Henry Paul perdió el control del vehículo, que se estrelló contra el pilar número 13. Dodi y Henry murieron instantáneamente. Diana, semiconsciente, fue trasladada al hospital de la Pitié-Salpêtrière, con heridas internas masivas. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Diana contó su última historia en esa sala de hospital parisina. Sus órganos internos habían sufrido daños irreparables. Su corazón, el mismo que había latido con la pasión heredada de Mary Tudor, se detenía lentamente. Sus manos, idénticas a las de Jane Grey, se enfriaban sobre las sábanas blancas del hospital. Sus labios, que habían sonreído a millones de personas en todo el mundo, murmuraron palabras incomprensibles antes de sellarse para siempre. Murió a las 4 de la madrugada, exactamente 500 años después de que Mary Tudor desafiara por primera vez al poder real inglés. No fue coincidencia. Fue el cumplimiento de una profecía que había esperado 5 siglos para completarse. Su muerte envió ondas de shock por todo el planeta. Londres se llenó de flores, cartas, lágrimas de millones de personas que sentían haber perdido no solo a una princesa, sino a la representante de todos los oprimidos, de todas las mujeres que habían luchado contra sistemas implacables. Sin saberlo, lloraban por toda la estirpe Tudor, por Mary, por Jane, por Catherine, por Mary Grey, por todas las mujeres que habían pagado con sangre su negativa a someterse completamente. El funeral se celebró en Westminster Abbey el 6 de septiembre de 1997. El ataúd de Diana, cubierto con la bandera real y adornado con flores blancas, recorrió las calles de Londres seguido por 2 millones de personas. Era el entierro más multitudinario de la historia británica moderna, pero también algo más. Era el funeral de los Tudor. Con Diana murió la última heredera directa de la sangre rebelde que había desafiado durante 500 años al establishment inglés. Ya no había más mujeres Tudor que pudieran enamorarse del hombre equivocado, casarse sin permiso o negarse a doblegarse ante el poder. La maldición finalmente había devorado a toda la estirpe, o eso creyeron. Pero la sangre Tudor tenía una última carta por jugar. Diana había dejado 2 hijos, William Arthur, Philip Louis y Henry
Charles Albert David, conocidos como los príncipes William y Harry. A través de ellos, la herencia genética de Mary Tudor finalmente regresaría al trono británico, completando una venganza que había tardado 5 siglos en consumarse. William, el hijo mayor, heredó de su madre no solo los ojos azules y la sonrisa melancólica, sino también esa mezcla de carisma popular y rebeldía controlada que caracterizaba a los Tudor. Cuando se convirtió en el segundo en la línea de sucesión al trono, muchos historiadores comprendieron la ironía suprema. El descendiente de Mary Tudor, la hermana que Enrique VIII había intentado controlar, sería rey de Inglaterra. Harry, por su parte, llevaba la sangre Tudor de forma más explosiva. Su cabello rojizo recordaba al del propio Enrique VIII, pero su personalidad rebelde era pura herencia materna. Cuando decidió casarse con Meghan Markle, una actriz americana divorciada y birracial, muchos vieron ecos de Diana desafiando las convenciones reales. Cuando renunció a sus títulos reales y se exilió en Estados Unidos, repitió exactamente el patrón Tudor: elegir el corazón por encima de la corona. La venganza de Mary Tudor se completó de forma perfecta. La hermana que había sido castigada por casarse por amor tenía descendientes que no solo regresarían al trono, sino que cambiarían para siempre la naturaleza de la monarquía británica. William, como futuro rey, representaba la modernización de la casa real, mientras Harry, como rebelde exiliado, demostraba que los Tudor seguían siendo incapaces de someterse completamente al sistema. Pero la verdadera venganza no era genética, era simbólica. Diana había conseguido lo que ninguna Tudor había logrado antes: destruir desde dentro la imagen de la monarquía británica como institución intocable. Su vida y muerte habían demostrado al mundo que los reyes también sangran, que las princesas también sufren, que las coronas pesan más que las cabezas que las portan. La casa real que había asesinado a Jane Grey, encarcelado a Catherine Grey y marginado a Mary Grey, finalmente había sido vencida por una mujer que nunca supo que llevaba su sangre. Diana había humanizado para siempre la realeza británica, había hecho imposible que las futuras princesas fueran tratadas como objetos decorativos, había abierto un camino que sus ancestras no pudieron transitar. Su muerte en el túnel del alma no fue solo el final de una vida. Fue la culminación de una venganza que había esperado 500 años para ejecutarse. Hoy, más de 25 años después de la muerte de Diana, su imagen sigue siendo más poderosa que la de cualquier miembro vivo de la Casa Real. Su rostro adorna monumentos en todo el mundo. Su nombre se invoca cada vez que se habla de justicia social. Su memoria protege a sus hijos de los errores que ella no pudo evitar. La maldición Tudor finalmente se ha roto, pero no como esperaban los reyes que la iniciaron. No se rompió con la extinción del linaje, sino con su triunfo. La sangre de Mary Tudor corre ahora por las venas del futuro rey de Inglaterra, y cada acto de William como monarca será también un acto de vindicación para todas las mujeres Tudor que murieron por negarse a obedecer. Diana Frances Spencer no fue una plebeya que conquistó un príncipe por casualidad. Fue la heredera de un linaje real que había esperado 5 siglos para reclamar su lugar en la historia. Su tragedia no fue personal, fue dinástica. Su muerte no fue accidental. Fue el precio final de una deuda que la historia había estado cobrando desde 1514. Esta es la historia de una mujer que no sabía que llevaba en su sangre el eco de todas las reinas malditas de Inglaterra. Una mujer que murió creyendo que era una más entre los desechos de la Casa Real, sin saber que era la última pieza de un rompecabezas iniciado por Enrique VIII. Una mujer cuya muerte cerró un círculo de venganza, pero cuya vida abrió un camino hacia un futuro donde las mujeres reales podrán finalmente elegir su propio destino.
Y en las noches de verano, cuando el viento sopla entre los árboles de Althorp, donde reposa su cuerpo, algunos aseguran que se puede escuchar un susurro que dice: la sangre Tudor ha vuelto al trono. La maldición se ha convertido en triunfo. Ya pueden descansar en paz. Si esta historia te ha conmovido, recuerda que la mejor manera de honrar la memoria de Diana es asegurándose de que ninguna mujer vuelva a ser tratada como objeto de intercambio político. Comparte este video para que su verdadero linaje no caiga en el olvido. Y suscríbete a este canal para descubrir más secretos que la historia oficial prefiere mantener enterrados. Porque cuando conocemos la verdad detrás de los mitos, entendemos que la historia real es siempre más fascinante que la ficción.